Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. ¿Qué tal? Mi nombre es José Gabriel Rivera Delgado, soy historiador, licenciado por la Universidad Autónoma de California. Me dedico a la investigación, a la difusión y a publicaciones que tienen que ver con nuestro pasado para entender nuestro presente. Estamos hoy con Pepe Avelar, con un gran personaje de esta ciudad y yo creo que de las personas que en este momento más sabe de la historia de Tijuana. Bienvenido, Gabriel Rivera, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, mi estimado Pepe. Oye, pues es que hay mucho que platicar siempre de historia, mucho que averiguar, mucho que estar en los temas de para dónde va esta ciudad, pero empecemos desde el principio. Ensenadense. Sí, fíjate, tengo el gusto que mi papá de Sonora, mi mamá michoacana, pero como yo creo que mucha gente que vivimos en este gran estado de Baja California y especialmente Tijuana, pues bueno, yo nací en el puerto de Ensenada, allá por 1972. En la bella Cenicienta del Pacífico. Así es, pero 100% tijuanense. Uno nace en un lugar, pero crece y se forja en otro, y mi visión de vida es Tijuana y su historia. Yo llegué aquí para estudiar la carrera de historia de la UABC y ya me quedé. Esta ciudad, su gente, te incorpora a la dinámica propia, claro, ¿no? Es una ciudad que te abraza definitivamente. La ciudad, pero su gente, las familias, el entorno, la dinámica, el acelere, te adaptas a las circunstancias, y más si en el camino te encuentras a una muchacha duranguense que es historiadora, te casas. Y dices, oye, estamos en el mismo esquema. Sí, además, historiadora, hablamos el mismo idioma, leemos los mismos libros y logramos hacer, tener 3 hijos. Hicimos nuestra aportación al censo de población con 3 nuevos tijuanenses. Oye, tú estás en la dinámica esta de ¿cuántos hijos por mexicano? 3, órale, ahí van. Hicimos nuestra cuota, bueno, y ha sido algo muy interesante. La verdad, yo me siento sumamente feliz de ser tijuanense, con mis antecedentes ensenadenses, pero claro, sobre todo de conocer a alguien que te entienda. Claro. Este camino de la historia no es fácil, no es sencillo, pero con el apoyo de una mujer a un lado, no atrás, sino a un lado, a mí me ha fortalecido mucho, y gran parte de lo que yo soy como historiador se lo debo a mi esposa Luz María Reyes. Una vez me tocó saludarte y no me saludaste. Y dije yo, ¿qué está pasando? Pues yo con Gabriel es mi amigo, lo conozco bien, platicamos, y resulta que tienes un cuate que es casi igual a ti, pues, o sea, y yo me moví, le hice caras, y nunca respondió. Dije, bueno, se volvió sangrón, pensé yo entre mí. Pero no, es mi hermano. ¿Cómo se vive con un cuate que es prácticamente idéntico a ti? Es gemelo, no sé, o sea. Pues son las características propias de que los gemelos nacen de la misma bolsa, tienen características muy similares, pero te voy a dar otra noticia. Mi esposa es gemela. No, bueno. O sea, la película había estado que los gemelos se casaban con las gemelas, pero no, mi hermano se casó con la hermana más chica de la familia, ¿verdad? Pero mi esposa también es gemela, de la misma bolsa, están igualitas las 2 gemelas, y precisamente mi compañera, la hermana de mi esposa, nos conocimos en la universidad, era mi compañera, ella estudiaba comunicación, yo historia, y pues ahí surgió la vinculación. Y mi hermano estaba estudiando turismo en esa época, ¿no? A él le gustó mucho ese tema. ¿Al mismo tiempo? Prácticamente al mismo tiempo. Yo me retrasé un año, pero pues salimos de 22 años de la carrera, ¿verdad? Jóvenes. Jovencitos. ¿Y cómo se le hace teniendo un hermano tan parecido en el tema de las novias, en el tema de la confusión de la gente? Porque supongo que toda la vida les ha pasado esto, ¿no? En ambos sentidos. Gente que a él lo conocía, se confundían conmigo, pero como ya no sabíamos el rollo, pues ya, ¿sabes qué? Pues yo no soy Aurelio. Pero sí lo dices. Sí, porque quizá al principio no, pero ya después las experiencias que él me platica, oye, conocí a alguien, te mandaron saludos, sí, y me pasó esto, entonces pues ya sabemos de antemano, si alguien nos vea medio curiosa, es que es amigo de mi hermano. Es lo que te iba a decir, o sea, los dos en un ámbito completamente de relaciones públicas, completamente de conocimiento con la gente, pues más se presta, ¿no? Sí, exactamente. ¿De dónde surge esta pasión por el arte, esta pasión por la historia, esta pasión por el conocimiento del pasado que tienes en nuestra región? Y bueno, no solamente de aquí, sino obviamente de todos lados, ¿no? Fíjate, te voy a confesar algo muy interesante, Pepe.
Desde que yo tenía uso de razón a eso de los 6 años de edad, cuando empezamos a estudiar la primaria, yo a mi mamá de niño le decía, yo quiero estudiar historia, yo quiero ser historiador. Entonces yo era ese niño que participaba. ¿De dónde agarraste eso? Yo lo traigo de nacimiento. Yo era de los niños que participaban los lunes de las asambleas cívicas, hablando de las biografías de Madero, de Villa, de la independencia, de la revolución, de Juárez, lo que tú quieras. Era un niño muy participativo. Yo andaba juntando las cartitas de las Yo biografías también. el domingo. Yo también. Para poder presentar el lunes. Yo me lo sabía de memoria, pues. Ajá. Yo creo que estas cuestiones por las humanidades ya traes desde de antemano. Claro, lo vas fortaleciendo. Claro, a mí claro. me ayudó mucho que en la secundaria y la prepa, sobre todo, tuve 2 maestros que me inclinaron mucho, el maestro de filosofía y una maestra de literatura, que te propiciaba mucho a leer. Entonces, cuando yo en la prepa tomé la determinación, mi mamá no le gustaba mucho el asunto, porque pues, Claro. lo tradicional estudia carreras que te estudian económicamente. Ajá, sí, no, y lo primero que pensarías Ahora, es de qué vas a vivir, ¿no? Exactamente. Ahora, yo soy un joven que estoy viviendo en Ensenada, en la casa de mi mamá. Mi papá ya había fallecido hacía mucho. Y venirme a Tijuana a estudiar la carrera en una ciudad gigante, a una Ensenada pequeñita, pueblerina, pues había un mundo de diferencia, pero Claro. yo tomé la determinación más importante de mi vida, que era estudiar historia y venirme a Tijuana. Y que para mí, pues, eso ha significado muchísimo en mi desarrollo como ser humano, ¿no? Ahora, ¿no te genera un conflicto, y no desde el punto de vista negativo, el conocer o profundizar tanto en la historia, sobre todo porque ha habido como una versión oficial de la historia, y pues supongo yo que tú tienes un montón de verdades históricas que no necesariamente coinciden con la que nos enseñan? Sí, mira, la historia tiene una característica muy peculiar. La historia se escribe y se reescribe constantemente. Ningún historiador tiene la verdad absoluta de ningún tema, de ningún proceso histórico, de ningún personaje. Entonces eso te ayuda a que tú puedes ir revalorando lo que ya escribieron otras personas anteriormente, ya sean historiadores académicos, profesionales o historiadores aficionados, que ambos han hecho muy buenos trabajos por el quehacer histórico de nuestra ciudad de Tijuana. Entonces es un reto constante en el cual nos da posibilidad que podemos reinterpretar a acontecimientos históricos y que no tienen que ser de tipo oficial, ¿no? Finalmente lo que debemos de proyectar nuestra visión es de que esa información llegue a la gente. Es decir, O sea, no solamente hacer la compilación, sino cómo lo difundimos, ¿no? Sí, ese es el gran reto de los historiadores, que sea mi opinión, porque de nada sirve que escribas libros, que publiques folletos, que escribas en periódicos, revistas, sino que llegues a las masas a través de conferencias, a través de los medios de comunicación. Y hoy en día el reto más importante son las redes sociales, porque en minutos te pueden leer miles de personas. Claro. En un periódico te leen algunos, una radio te pueden escuchar miles de personas. Yo creo que es el medio más interesante, sería la radio, por el impacto que tiene, ¿no? Pero bueno, también, pero yo... Y no olvides a la tele. Y la tele, pues también es No nos olvides a la tele. Claro que sí, pero a veces, la radio, por las características que va a ser en el carro, en el camión. No tienes que estar focalizado. Exactamente, pues. y la televisión sí. Y en nuestros tiempos modernos, hoy, pues hay otro tipo de dinámicas. No, todos los medios son muy importantes, y si llegas en distintos momentos, qué bueno, ¿no? Pero el reto es eso. Hay tanto que he escrito sobre Tijuana. Tijuana es una ciudad maravillosa en cuanto a su riqueza histórica. Déjame comentarte que la historia de Tijuana es muy diferente a cualquier proceso histórico de nuestra Baja California y de nuestro país. ¿Por qué? Por su posición geográfica, por su ubicación, que estemos enfrente de Estados Unidos, de California y de San Diego. ¿Pasaban más cosas o qué es Sí, lo que me estás hay una diciendo? dinámica interesante. O sea, esta dinámica no es parecida a la de Mexicali, aunque sea frontera. Nosotros estamos conectados con San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Hay un corredor natural. Sí, finalmente Mexicali está aislado, vaya. Exactamente. Y Caléxico y el Valle Imperial, pues es un Hay una espacio dinámica pequeño. interesante hasta allí. Tecate, pues, o sea, pero Tijuana Aislado. es punto y aparte. Y además, porque por décadas aquí cruzaron las cuestiones de los migrantes, los braceros, efectos nacionales e internacionales tienen que ver con la ciudad de Tijuana. Entonces va siendo como moldeando
una cuestión, una línea del tiempo muy especial de Tijuana. O sea, Tijuana ha sido, es y será por su condición fronteriza, pero con San Diego. O sea, eso es muy interesante. Igual, Ciudad Juárez con El Paso tiene una dinámica también muy interesante, pero Tijuana como que se moldea a punto y aparte. Y además, algo muy interesante, estamos en el inicio. Aquí empieza la patria, pero también aquí empieza la cultura hispánica contra la anglosajona a nivel América Latina. En amalgama o ir eliminando Exactamente. Partes, entonces, si te fijas, todos esos elementos han ido, sobre todo de tipo cultural, han ido definiendo a una Tijuana y siendo observada a lo largo de décadas y ya de un siglo y tres décadas, de los 130 años que tiene oficialmente la historia de la ciudad, que a nivel nacional, internacional o mundial, cuando hablas de Tijuana, la ves diferente. Claro. O sea, no es casual que hace algunas décadas, hace unos 20 años, a Tijuana le pusieron Tijuana la tercera nación. Sí, o sea, ¿qué significa? O sea, que Don no es... Antonio Navalón, para exactamente. O sea, culturalmente hay una concepción cultural de Tijuana que no te lo da ninguna ciudad del país. Te toca a ti un proceso que me parece muy interesante, que es la constitución del archivo histórico de la ciudad, cuando de alguna manera acabamos de pasar los 100 años y por ahí hubo esfuerzos por compilar información, compilar de todo, pero a ti ya te toca establecer un archivo. ¿Qué es lo que se hace en un archivo histórico? ¿De qué se trata? ¿Cómo se resguardan los documentos? ¿De dónde sacas los documentos para, pues, de alguna manera tener los elementos para escribir la historia de nuestra ciudad, ¿no? Sí, fíjate que eso fue un momento muy importante para la ciudad de Tijuana, porque un archivo histórico preserva la memoria documental de lo que hicieron sus ciudadanos, tanto gobierno como sociedad. Entonces, el archivo histórico de la ciudad de Tijuana va concentrando documentos oficiales, pero también de familias antiguas, de medios de comunicación. Entonces, papeles, documentos, fotografías, mapas, planos, libros, revistas, periódicos, están concentrados allí. Para elementos, artículos como sí, tal, ¿no? Sí, como papel, fundamentalmente papel, en el cual un estudioso, no solamente de la historia, sino de cuestiones de sociología, de política, de religión, de cuestiones migratorias, económicas, de lo que tú quieras, pueden acceder a esa información totalmente gratuita para poder interpretar qué ha sido nuestra ciudad, desde el punto de vista histórico, pero también de los demás. Entonces, por eso es muy importante un archivo histórico. Y es increíble que esta ciudad, con tanta dinámica, con tanta trascendencia en muchos tópicos, no tuvo un espacio histórico, apenas está cumpliendo 18 años del archivo histórico. 18 años cuando otras ciudades del país ya tenían archivos de hace 100 años o más, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el archivo, porque propicia preservar la memoria documental de sus ciudadanos, pero además difundir la historia desde esos acervos. Ahora, el archivo como lo tenemos actualmente, ¿realmente es un archivo completo? ¿Realmente podrías decir que es rico en información? Sí es rico, pero le falta más, porque la administración pública va generando documentos y hay un proceso de que esos documentos se conviertan en históricos, ¿no? Entonces ahí hay procedimientos, ya hay una ley general de archivos a nivel de la República Mexicana, que eso es muy importante, porque obliga a que los gobiernos no desechen los documentos. O sea, cada documento tiene el mismo... sin meternos en política como se usó durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, mira, antes los documentos desaparecían de acuerdo a los criterios de los gobiernos, ¿no? De todos los niveles. Entonces, hoy no. Un documento tiene el mismo valor patrimonial que cualquier objeto físico, que una computadora o un escritorio. Es decir, no puedes desecharlo porque tiene un sello, tiene una firma y tiene un número de oficio. Sí, genera una cronología, exactamente. ¿no? Cuando tú vas a Ciudad de México o otros archivos de nuestro país, es interesante que puedas tener acceso a documentos del siglo XIX, donde te va platicando los permisos de esto, de los vendedores ambulantes, exactamente, etcétera, ¿no? Sí, todos los manejos, tejes y manejes, y eso es muy valioso porque puedes entender o reevaluar cómo era una sociedad en un momento determinado. Entonces, el archivo histórico tiene mucho material muy interesante, muy valioso, claro, pero le falta más. A lo largo de estos 18 años, muchas familias han donado sus documentos originales, fíjate, eso es muy interesante. Inclusive hubo una persona por ahí que, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar mis cosas, porque yo sé que el día que yo me muera, al día siguiente todas mis cosas las van a tirar a la basura. Prefiero que estén en el archivo histórico, que se preserve. Era un periodista de sociales, pero que nos dejó como 700 fotografías inéditas originales. Que reciente tuve una plática sobre el tema de la crónica social. Sí. Y
Estábamos hablando precisamente de la importancia de los cronistas sociales, porque evidentemente eso nos generaba el saber cómo se vestía la gente, nos generaba quién se juntaba con quién, qué familias estaban, qué familias incluso han desaparecido con el tiempo, que ya no están en la ciudad, que forjaron cosas interesantes y que después ya, no sé, no hay continuidad, no tuvieron hijos, se fueron de la ciudad. Hay un montón de cosas que en la parte social, que aparentemente pudiera parecer pues hasta frívola, realmente está la historia de lo que están pasando en nuestra región, ¿no? Es uno de los mejores reflejos de una comunidad, de una sociedad, es la cuestión de las familias y todo lo que conlleva, ¿no? O de los espacios, ¿no? Que con el transcurso del tiempo se han modificado, se han alterado o han desaparecido y han surgido otros, ¿no? Las modas, las temporalidades, como tú decías, ¿no? Y Tijuana en esa dinámica ha sido muy interesante, ¿no? Hoy ya no es tan común los 15 años como eran antes. Como eran antes, claro. ¿Verdad? Pero Y se que sigue dando, pero ya no se en sigue esa dando, lógica. pero ya son en salones aquí, cuando antes era todo un acontecimiento social, la quinceañera de tal familia. Sí, ahora los chamacos O sea, ya no quieren ni siquiera que estén los papás en la fiesta. Imagínate, o sea, es parte, y esas son costumbres también de Estados Unidos que nos influyen mucho en esta cuestión que te decía, pero también tradiciones muy del sur, que tienen otras connotaciones de la mentalidad de las familias, ¿no? Todos esos elementos lo hacen muy interesante a nuestra ¿Te ciudad. tocó participar en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, que es donde está adscrito el Archivo Histórico de la ciudad, en la creación del Museo de el Museo de la Historia de la ciudad? Sí, también. ¿Qué experiencia te dejó esto? Fue muy interesante porque, mira, precisamente en el archivo están los papeles, los documentos, y en el museo están los objetos. Entonces, logramos enriquecer. Entonces, el Museo de Historia de Tijuana forma parte, es como el primo, el hermano del archivo histórico, donde se nutre y se comparte, porque a veces nos donaban objetos, nosotros no recibimos objetos. No reciben objetos. Pero los pasábamos al museo. Entonces, el museo también, como en este formato de museo, también es de mucho visual. Entonces, casi todas las imágenes del museo son del archivo histórico. Entonces, se embonan y hemos hecho actividades conjuntos, conferencias, presentaciones de libros, congresos, simposios, conjuntamente entre museo y archivo. El museo de acá es muy interesante porque tiene una dinámica muy fácil de cómo acercarte a la historia. Sí, lo entiendo, es muy fácil. El objeto es bien interesante, ¿no? La forma de vestimenta, la forma de comunicación, la forma de... Sí, los procesos sociales que se estaban dando, la migración en la región, inclusive hasta hablando del tema turístico, el tema gastronómico, o sea, vas viendo cómo se va evolucionando o a veces decreciendo algunas actividades y dándole importancia a otras, ¿no? Sí, me acordé ahorita que dijiste eso. Por ejemplo, logramos conseguir los envases de las leches cuando eran de vidrio. Y la anécdota viene que, bueno, llegaba el lechero, tú ponías en el porche de tu casa las moneditas y el envase de vacío de vidrio. Entonces llegaba el lechero y lo llenaba, recogía y te daba la feria y no pasaba nada. O sea, estamos hablando de los 50 para atrás, ¿no? de los 50 para atrás, de esas lecherías clásicas de nuestra ciudad. Entonces son experiencias muy interesantes, pero todo eso lo puedes apreciar en el museo. Te tocó participar en muchos libros, en la integración de muchos libros, en la colaboración de muchos libros. ¿Tenemos suficientemente documentada la historia de la ciudad? ¿Tenemos un libro que puedas decir, este libro, si lees esto, te vas a enterar de toda la ciudad, de todo lo que ha pasado en la ciudad? Sí, mira, sí hay libros que te hablan de panoramas históricos de nuestra ciudad. Hay libros muy valiosos desde los 70 para acá. En los últimos años han hecho esfuerzos muy interesantes, tanto del punto de vista de textos documentados como de imágenes que complementan, pero siempre faltan más. Ahorita ya hay posgrados en nuestra universidad que propician que muchachos estén reinterpretando muchos temas que antes se trataban genéricamente. Hoy están haciendo tesis de maestría, de doctorado, de temas muy importantes que nos ayudan a conocernos más ampliamente. Mira, sí se han hecho muchos trabajos, hay libros muy interesantes, pero ahorita, por ejemplo, estamos haciendo algo que te va a llamar mucho la atención y también a tu distinguido auditorio. Estamos trabajando con David Piñeda Ramírez, el historiador decano de todos nosotros, una historia de Tijuana en forma bilingüe. Ya hicimos el primer tomo, es una colección que se llama Tijuana Plural. Hicimos el primer tomo que es español-japonés y viene el español chino y vamos a hacer el español coreano y después el español francés, el español italiano, el español
Entonces, por la cuestión de esta riqueza cultural Sí, también claro, que estamos aparte de hablando. los visitantes y el tipo de gente que tenemos Exactamente. aquí siempre. Y Tijuana es mundial, es universal. Entonces, estas publicaciones creo que van a dejar un parteaguas en el conocimiento directo de la historia de Tijuana, con el comentario que son hechos por 2 generaciones de historiadores, David Piña Ramírez y tu servidor. Ajá. De lo que tú has escrito, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Con qué te has identificado más? Mira, el trabajo más importante que yo he hecho hasta ahorita es un trabajo de un personaje que lo hemos venido considerando quizá como el personaje más ilustre que está enterrado en Tijuana. Se llama Enrique Bordes Mangel. Este personaje es precursor de la Revolución Mexicana, fue uno de los 4 redactores del Plan de San Luis Potosí, el documento que cambia la historia de México. Está aquí y está enterrado aquí por cuestiones de exilio político en 1927, se va a Los Ángeles, regresa en el 30 y muere en el 35 y está enterrado en el Panteón Municipal número 1, ahí en la Colonia Castillo. Su tumba está olvidada, aunque ya lo hemos venido reconociendo. Logramos ya que el calendario cívico de nuestra ciudad lo incorpore su efeméride de fallecimiento, que es el 3 de abril. Es el único personaje de la historia de Tijuana que hay una ceremonia cívica luctuosa al pie de su tumba. Desde hace 5 años, el ayuntamiento, a través de Acción Cívica, junto con otras instituciones culturales de la ciudad, vamos y hacemos una ofrenda floral y hablamos y destacamos su historia. Su historia, porque es ilustre, porque él arriesgó su vida. Fue a punto de ser fusilado, asesinado, se exilió 4 veces políticamente, generó documentos que trataron de cambiar la forma de nuestra sociedad hace más de 100 años. Entonces, es un personaje muy interesante que nos dejó un legado a los tijuanenses, a los bajacalifornianos y a los mexicanos. Te has relacionado con gente muy importante en materia de pues, la documentación de la historia, del arte, de la cultura, como don Rubén Vizcaíno, que yo sé que lo conociste muy bien y que todo el mundo respetamos por sus aportaciones. ¿Qué te deja tener un maestro, un guía de esta naturaleza? Él me ayudó a cambiar mi visión sobre la cuestión cultural de Tijuana. Precisamente este sábado voy a dar una ponencia que le llamo Rubén Vizcaíno Valencia, misionero cultural de Baja California. Él es una buena persona que impulsó a las generaciones de gente que salíamos de humanidades, pero también de la comunidad en general, para que pudiéramos expresarnos culturalmente. Él siempre buscó la tijuanidad, la californidad, la mexicanidad en la frontera, en el cual pudiéramos rescatar nuestra identidad. Por eso un suplemento cultural. Fue una gente que generó y propició la evolución. ¿Cuántos años el suplemento? Impresionante. Sí, de hecho es el suplemento más antiguo que sigue circulando en toda la República Mexicana. No hay otro más antiguo y es de Tijuana y se llama Identidad. Claro que cuando lo empezó a imprimir Rubén Vizcaíno, a coordinarlo, no tenía ese nombre, pero está reconocido a nivel nacional. Entonces Rubén Vizcaíno es un parteaguas en el desarrollo cultural de Tijuana y del estado de Baja California por ser el promotor más importante que generó cultura institucional e independiente y que nos, sin lugar a dudas, propició que mucha gente pudiéramos acceder al conocimiento, porque él también generó que hubiera una escuela de humanidades, si no nosotros no hubiéramos tenido oportunidad. Fueron casi 20 y tantos años para que la universidad pudiera crear la escuela de humanidades, precisamente a ese tesón, de estar ahí presionando, sí, ¿no? Así es. ¿Qué te falta hacer en materia de tu carrera, en materia de el trabajo que tú haces de investigación, en materia de la continuidad del trabajo que haces actualmente? Fíjate que vuelvo a las redes sociales, necesitamos generar como que páginas, hay gente aficionada que ha creado grupos de redes sociales poniendo fotografías, poniendo anécdotas, y eso jala mucho la opinión pública. Pertenezco a un par de ellos. Sí. Es interesantísimo, de repente ponen una fotografía antigua y dices, y empiezan a llover los comentarios, yo me acuerdo, yo hice esto. Entonces, yo uno de los retos que tengo en un futuro, crear una propia página, pero no más soltar una imagen, que mucha gente, sino darle un contexto histórico, documental a temas y a documentos y fotografías. Es un reto que tengo pendiente, es crear como ese grupo de amigos de la historia de Tijuana, pero tratar de darle otra dinámica, ¿no?, a estos grupos. Desde el punto de vista de la educación, Gabriel, porque creo que ahí también hay otro tema importantísimo que es el incidir en las nuevas generaciones, que conozcan de dónde vienen, ¿no? Nos falta un libro de texto.
para niños de primaria, secundaria y preparatoria de historia de Tijuana. Si bien en los 90 se implementó oficialmente la historia de Baja California, hubo un esfuerzo desde los 80, pero en los 90 se oficializó en todos los niveles. Lamentablemente, entrando el siglo XXI, desapareció la materia obligatoria de historia de Baja California y la dejaron optativa. Metieron cultura de la legalidad, es importante. Claro, claro. Pero historia de Tijuana, historia de Baja California era fundamental porque era como un acercamiento a tu historia, a tu pasado, a tu conocimiento. Conocer de dónde viene, y la dónde quitaron, viene el estado, ¿no? la quitaron, o sea, la quitaron de plumazo y la dejaron optativa, y ya de optativa pues ya pasa a segundo, tercer grado. Entonces, es importante retomarla, pero crear un libro de texto de historia de Tijuana, no lo hay, no lo hay, y eso creo que es importante. Inclusive en la misma licenciatura en historia, los muchachos no llevan historia de Tijuana, llevan historia de Baja California, y también es un panorama, en un semestre, llevar toda historia de Baja California es medio difícil, pero bueno, esos son como retos y asignaturas pendientes que tenemos. ¿Cómo has combinado esta relación que tienes con tu esposa, que tan bellamente hablaste de ella al inicio, relacionado con la historia? Dices, leemos lo mismo, platicamos de lo mismo, estamos interesados en lo mismo. Pues hemos hecho proyectos compartidos, hemos escrito algunas publicaciones juntos, hemos hecho entrevistas de historia a las personas ya mayores. Un negocio juntos también. Hoy logramos crear, desde el punto de vista independiente, crear la primera empresa a nivel Baja California, creada por 2 historiadores, legalmente constituida ante todo lo que se requiere, que se llama Centro de Estudios y Servicios Históricos de Tijuana, Sociedad Civil, en el cual damos precisamente un servicio de investigación, asesoría y todo lo que tenga que ver con la historia de nuestra región. O sea, si yo estoy interesado, por ejemplo, en algún tema, oye, desarróllame qué ha pasado en la gastronomía de Baja California, ¿sí? Tú me puedes contextualizar y darme un material que yo puedo utilizar en mi negocio, en una organización, etcétera. Sí, sí, hacemos historia de personajes, historia de familias, este tipo de temas que tú señalas, porque bueno, afortunadamente tenemos la experiencia de trabajar en archivos. El archivo te da todo, es decir, tú puedes tener una idea, imaginación, pero los documentos, los papeles, archivos oficiales, pero también archivos de familias, claro. O sea, hay coleccionistas particulares que también se apasionan sobre Tijuana y sus imágenes. Y o pues, quieren preservar la historia de su familia, o quieren manejar. Estamos trabajando mucho eso. ¿No? Ahorita estamos trabajando mucho con familias antiguas, rescatando biografías de sus familiares, de quiénes, cómo llegaron a Tijuana, o que viven todavía, y que estamos rescatando su memoria directamente a través de las grabaciones. Eso es muy interesante. Hasta para escribir biografías, apoyar en la escritura de biografías. Lo que pasa es que Tijuana, toda su historia es reciente. Claro. La gente todavía vive, afortunadamente, de ciertos sucesos históricos, porque no es una ciudad de siglos como otras de nuestro interior del país, que van a cumplir 500 años muchas de ellas, o tienen otros aniversarios similares. Nuestra historia es muy reciente, la gente todavía, afortunadamente, allí están los líderes de colonias, empresarios, profesionistas, comerciantes, deportistas. Es una historia todavía muy viva, la de Tijuana. ¿Cómo te localizamos, Gabriel? Pues a través del Facebook, Facebook, José Gabriel Rivera Delgado, que es mi nombre completo, ahí estamos a las órdenes. Pues, no, nada de artístico, ese nombre es completito, así como te pusieron. así, aunque casi todo el mundo me conoce como Gabriel Rivera, precisamente Rivera, por la cuestión más puntual, ¿verdad? Pero mi nombre completo es José Gabriel Rivera y estamos a las órdenes de atender cualquier solicitud. Muy bien. Mucho gusto. Gabriel, ya terminamos el tiempo, yo te dije que se iba a ir bien rápido. Así es. ¿Cómo está el...? No, media hora, como quiera, nos vamos ahorita. Pues ya lo escucharon, creo que hay mucho que conocer de la historia, de verdad. Creo que esta parte de documentar lo que ha pasado con nuestra región, con nuestra ciudad, es tan importante y a veces se nos olvida. Entre las múltiples actividades que realizamos, evidentemente esta debe ser una de ellas para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para conocer qué es lo que está pasando, a dónde venimos y sobre todo, como lo dijiste al principio, para ver a dónde vamos. Así es. Muchas gracias por haber estado hoy con Pepe Abelardo.